Imagina un multiverso en guerra, donde versiones de Mark Grayson luchan por el dominio o el puro caos, desde el despiadado Mark Viltrumita hasta el sádico Mark Siniestro, cada uno con su propia visión de poder, traiciones, destrucción y un conflicto que cambiará el destino de Mark. Acompáñame para ver cada versión de Mark Grayson en la Guerra de los Invencibles. Mark Viltrumita. Si había una versión de Mark Grayson que haría que Omni-Man se sintiera orgulloso o asustado, era esta. Mark Viltrumita no perdió tiempo con dilemas morales ni crisis de identidad. Desde el principio entendió su lugar en el universo, en la cima. A diferencia del Mark original, que luchó contra su legado Viltrumita, este lo aceptó completamente y fue aún más lejos. Para él, la humanidad no era más que un obstáculo insignificante en la expansión del imperio Viltrumita, y él estaba más que dispuesto a despejar el camino. Su apariencia reflejaba esa mentalidad. Nada de colores vibrantes o símbolos heroicos, solo los tonos clásicos del imperio y una mirada que decía, tienes 5 segundos para correr antes de convertirte en una mancha en el suelo. Su forma de actuar era impecable, al menos en términos de exterminio eficiente de civilizaciones. Nada de discursos grandilocuentes ni amenazas innecesarias. Mark Viltrumita no hablaba mucho, él actuaba y actuaba rápido. Durante la Guerra de los Invencibles, mientras otros Marks analizaban estrategias o se organizaban, él simplemente escogió una ciudad importante y la borró del mapa en cuestión de minutos. Para él, esto no era violencia sin sentido, sino un paso lógico para eliminar cualquier resistencia antes de que pudiera formarse. Sin embargo, su avance fue detenido cuando Angstrom Levy se dio cuenta de que ni siquiera él podía controlar a esta variante. En el tercer día de la guerra, Mark Viltrumita fue desterrado a otra dimensión junto con los 7 últimos sobrevivientes. No mostró enojo ni frustración, solo esperó, porque para alguien que nació para conquistar, un exilio interdimensional es solo un retraso temporal. Mark Siniestro. Si todas las versiones de Mark Grayson tenían al menos un rastro de lógica en sus acciones, Mark Siniestro era la excepción. Este no quería gobernar ni demostrar nada a nadie, solo quería ver el mundo arder y, preferiblemente, con sus propias manos. A diferencia del Mark original, que enfrentaba dilemas morales y trataba de equilibrar su humanidad con su herencia Viltrumita, Mark Siniestro resolvió el problema de la manera más simple posible, eliminando cualquier rastro de empatía. Su apariencia reflejaba este enfoque. Mientras que otras variantes mantenían un semblante frío o calculador, Mark Siniestro siempre tenía una sonrisa perturbadora cuando estaba a punto de causar estragos. Su uniforme seguía siendo similar al del Mark original, pero sus acciones dejaban claro que era una versión completamente corrupta. Durante la Guerra de los Invencibles, no siguió ningún plan. A diferencia de Mark Viltrumita, que atacaba estratégicamente, o de Omni-Man, que buscaba el dominio, Mark Siniestro elegía a sus víctimas por puro placer. En el primer día de la guerra, eliminó a su propia madre sin dudarlo y continuó sembrando el caos. Incluso Angstrom Levy se dio cuenta de que reclutarlo había sido un error, ya que no obedecía órdenes y estaba dispuesto a atacar a cualquiera, incluso a otras versiones de sí mismo. Por más caótico que fuera, Mark Siniestro no era tonto. Cuando vio que la guerra no iba como él quería, trató de convencer a los otros Marks de que se volvieran contra Angstrom, pero antes de que pudiera ejecutar cualquier plan, fue exiliado junto con los últimos 7 sobrevivientes. Su último acto antes de desaparecer fue amenazar a Levy con la promesa de que encontraría la manera de volver, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que fuera personal. Omnimark, si Omni-Man creía que la Tierra necesitaba un gobernante fuerte, esta versión de Mark Grayson llevó esa idea al extremo. Omnimark no solo aceptó el plan Viltrumita sin cuestionarlo, sino que decidió que podía hacerlo mejor. Su primer gran logro fue eliminar a su propio padre, asegurándose de que nadie pudiera desafiar su autoridad. A diferencia del Mark original, que intentaba equilibrar su humanidad con su poder, esta versión vio la dominación como el único camino lógico. Su apariencia reforzaba esta identidad, con un traje similar al de Omni-Man pero adaptado a su propio estilo. Omnimark se veía a sí mismo como una evolución natural de lo que su padre intentó ser. Mantuvo la capa, un símbolo de su dominio, y mostraba una postura de absoluta confianza, como si cualquier resistencia fuera solo un detalle irrelevante en su inevitable victoria. En la Guerra de los Invencibles, Omnimark fue de los primeros en entrar en combate. Mientras otras variantes trazaban estrategias o formaban alianzas, él simplemente declaró que la Tierra ya le pertenecía por derecho y comenzó a erradicar a cualquiera que no estuviera de acuerdo.
En el segundo día de la guerra, se enfrentó a Shadowhawk y Madman, dos oponentes que subestimó completamente. Su confianza rozaba la negligencia, y eso fue exactamente lo que lo llevó a su derrota. Madman lo engañó y utilizó su icónico yo-yo como arma para derrotarlo de manera humillante. Pero la historia de Omnimark no terminó ahí. Su cuerpo fue recuperado y transformado en un reanimen, una versión grotesca y sin mente de sí mismo, condenado a servir como un simple soldado desechable. Lo que antes era un autoproclamado conquistador se convirtió en solo otro títere sin voluntad propia. Un destino irónico para alguien que pensó que estaba por encima de todo. Mohawk Mark. Si Mark Viltrumita veía a la humanidad como un obstáculo y Omnimark quería gobernarla por orgullo, Mohawk Mark tenía un enfoque más práctico. Para él, si era inevitable que los humanos fueran gobernados, ¿por qué no convertirse en un dios para ellos? A diferencia del Mark original, que luchaba por proteger la Tierra, esta versión se dio cuenta de que era mucho más ventajoso ser adorado que defender un planeta que nunca dejaba de meterse en problemas. Su apariencia reflejaba bien su nueva filosofía, con un moicano llamativo y una mirada de absoluto desprecio hacia cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Mohawk Mark exudaba confianza. Su uniforme conservaba elementos del traje original, pero sin el aire heroico. Ya no necesitaba fingir ser un salvador. En su dimensión, empezó poco a poco. Primero eliminó a sus rivales, luego tomó el control total del planeta. Su gobierno combinaba autoritarismo con culto a la personalidad. Los humanos lo veneraban por miedo, y él disfrutaba cada segundo de su dominio. Cuando comenzó la Guerra de los Invencibles, Mohawk Mark vio la oportunidad de expandir su imperio. En el primer día del conflicto, destruyó la prisión Stronghold sin esfuerzo, demostrando que ningún gobierno ni sistema penitenciario podía detenerlo. En el tercer día, se enfrentó al Mark original en Nueva York. El duelo fue intenso, con ambos intercambiando golpes devastadores, pero sin un claro vencedor. Sin embargo, antes de poder llevar su conquista más lejos, Mohawk Mark fue exiliado junto con los otros 7 sobrevivientes de la guerra. Para él, esto no fue el final, solo un contratiempo. Al fin y al cabo, cuando te ves como un dios, el exilio es solo una pausa antes del próximo culto. Flaxan Mark. La mayoría de las versiones de Mark Grayson enfrentaron una invasión de los Flaxans y salieron victoriosas. Pero esta variante hizo algo diferente. En lugar de simplemente derrotarlos, tomó el control. Flaxan Mark no destruyó a sus enemigos, los convirtió en su ejército personal. Su apariencia reflejaba su nueva posición. Su uniforme incorporaba elementos de la tecnología flaxana, con detalles dorados que indicaban su estatus como gobernante. Su mirada no tenía la impaciencia de los Viltrumitas, sino la calma de alguien que había aprendido a liderar. A diferencia del Mark original, que luchó por proteger la Tierra, este Mark vio una oportunidad y la aprovechó. Durante la Guerra de los Invencibles, aplicó la misma lógica. Mientras otras variantes atacaban sin plan, Flaxan Mark tenía una estrategia. En el primer día del conflicto, lideró un asalto al Pentágono, convencido de que si tomaba el centro de comando, el resto del planeta se rendiría sin resistencia. Pero lo que no esperaba era que Britt y Donald Ferguson se interpusieran en su camino. Incluso frente a un ejército alienígena, lograron cambiar el rumbo de la batalla. La derrota fue rápida y Flaxan Mark no tuvo tiempo de reagruparse. En el segundo día, fue capturado y exiliado junto con los otros Marks sobrevivientes. Perdió su flota, su imperio y su guerra. Pero para alguien que ya había reconstruido un imperio antes, esto era solo otro desafío. Prisoner Mark. Si había una versión de Mark Grayson que demostraba cuánto podían cambiar los años de sufrimiento, era esta. Prisoner Mark pasó casi un año en una prisión Viltrumita, y eso dejó marcas. No solo en su cuerpo, cubierto de cicatrices y quemaduras, sino también en su forma de ver el mundo. El Mark original, por más conflictos que enfrentara, aún tenía esperanza. Este, en cambio, solo le quedaba la venganza. Su apariencia reflejaba su historia. Su traje, ahora hecho jirones y quemado, apenas recordaba al uniforme original. Su rostro, más envejecido y desgastado de lo que debería ser, mostraba la mirada de alguien que ya no veía nada más allá del odio y la determinación. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía llevar el peso de su sufrimiento. Cuando comenzó la Guerra de los Invencibles, Prisoner Mark no dudó sobre su primer objetivo, el Kremlin. Mientras otras versiones se enfocaban en dominar el mundo o demostrar su fuerza, él quería destruir todo lo que representaba un obstáculo en su venganza personal. En el tercer día, Moscú ya no existía en el mapa. Solo quedaban ruinas, testigos de su furia.
Pero su venganza no duró mucho. Antes de que pudiera seguir con su destrucción, Angstrom Levy lo exilió junto con los últimos 7 sobrevivientes. Esto le impidió completar su misión, pero no cambió su objetivo. Prisoner Mark todavía quiere venganza, y para alguien que ha sobrevivido a lo peor, el tiempo y la paciencia son solo detalles. Bulletproof Mark. Si la mayoría de las versiones de Mark Grayson tenían un plan, por más destructivo que fuera, Bulletproof Mark parecía estar movido únicamente por el ego. No quería la Tierra, exterminar a la humanidad ni probar nada a los Viltrumitas. Solo tenía un objetivo, ser el mejor Mark Grayson de todos. Su traje ya dejaba en claro su obsesión. Vestía el uniforme negro y dorado que el Mark original había rechazado, el mismo que más tarde adoptó Bulletproof de los Guardianes del Globo. Pero, a diferencia del verdadero Bulletproof, esta variante no tenía ni la experiencia ni la estrategia necesarias. Quería poder, pero sin la paciencia para conseguirlo de manera inteligente. En la Guerra de los Invencibles, llegó tarde. Mientras otras variantes ya estaban devastando ciudades y enfrentándose a héroes, Bulletproof Mark recién apareció en el segundo día del conflicto. Su objetivo: invadir el Pentágono, exactamente como Flaxan Mark había intentado el día anterior. La diferencia es que, mientras Flaxan Mark llegó con un ejército, Bulletproof Mark fue solo, convencido de que no necesitaba ayuda. Esa confianza desmedida fue su error fatal. Apenas ingresó a la White Room, fue rodeado y brutalmente estrangulado por los soldados del gobierno, sin siquiera tener oportunidad de reaccionar. Su cuerpo quedó tan destrozado que ni siquiera pudo ser convertido en un reanimen. Al final, Bulletproof Mark demostró que querer ser el mejor no significa nada cuando subestimas a todos los demás. Mustache Mark. Si había una versión de Mark Grayson que llevaba la tradición viltrumita al extremo, era Mustache Mark. A diferencia del Mark original, que rechazaba su herencia y todo lo que el bigote representaba, esta variante abrazó por completo la cultura de su pueblo. El resultado: un guerrero disciplinado, implacable y que veía la dominación de la tierra como un paso natural en la expansión del imperio viltrumita. Su apariencia lo decía todo. El bigote, la marca distintiva de los guerreros viltrumitas, simbolizaba su lealtad al imperio. Su traje estaba más alineado con el uniforme viltrumita clásico, sin ningún rastro de la identidad heroica del Mark original. Mientras otras variantes buscaban conquistar o destruir, Mustache Mark veía la guerra como una obligación. Durante la Guerra de los Invencibles, fue uno de los primeros en unirse a Angstrom Levy, aceptando la misión sin dudarlo. Pero, a pesar de su fuerza y disciplina, cometió un error fatal. Subestimó a los héroes de la Tierra. En el segundo día del conflicto, se enfrentó a una superheroína local y fue derrotado rápidamente, sin oportunidad de recuperarse. Su cuerpo fue convertido en un reanimen, convirtiéndose en un simple soldado sin voluntad propia. Al final, Mustache Mark demostró algo. La tradición y la disciplina pueden llevarte lejos, pero no sirven de nada si te eliminan antes de que puedas demostrar tu verdadero potencial.